Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que durante todo este tiempo, desde la última sesión de clases hasta ahora, ustedes la hayan pasado muy bien. Espero que hayan estado estudiando, que hayan estado leyendo la Biblia. Recuerden, estamos estudiando en este curso cada una de las epístolas del apóstol Pablo. Así que el día de hoy nos corresponde estudiar acerca de una de estas interesantes cartas, como es la carta a la iglesia de Filipos, mejor conocida en nuestra Biblia como la carta a los filipenses. Hay algo que nos llama mucho la atención y en lo personal también me emociona cuando el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé, el apóstol Pablo, ya siendo un hombre mayor, un hombre de edad, decir estas palabras después de tener todo el sufrimiento que pasó por causa de Cristo, solo nos muestra que era un hombre realmente de fe, convencido, apasionado por el Evangelio, el cual él ha recibido, en el cual él ha creído desde el momento en que el Señor lo alcanzó y lo llamó cuando estaba rumbo a Damasco para aprisionar a los cristianos. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy podemos decir lo mismo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, esto está en Filipenses y vamos a estar hablando un poquito acerca de esta epístola. Así que yo les invito a que estemos ya preparados para poder adentrarnos a estudiar. Y como lo hemos hecho en cada epístola, estamos hablando de todo el contexto y todo el panorama general de cada epístola. Ya cada uno de ustedes, pues en su lectura, ¿verdad?, diaria de cada epístola, pues usted estará descubriendo muchas más cosas todavía. Pero antes de empezar a adentrarnos a esta carta, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y vamos a orar para que el Señor ilumine también nuestra mente. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, en esta hora te agradecemos por todo lo que nos has permitido realizar. Te agradecemos por todos tus favores, por todas estas bendiciones que derramas a cada instante sobre nosotros. Ahora que vamos a disponernos a estudiar sobre esta carta a los filipenses, te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, abra nuestro entendimiento y abra nuestros corazones para poder comprender con claridad lo que tu palabra nos va a enseñar. Gracias por la vida de cada uno de estos estudiantes y gracias también por su disposición para escudriñar las Escrituras y aprender más acerca de tu palabra. Oramos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya hemos comentado en clases anteriores que estas 4 cartas, las de Filipenses, Efesios, Colosenses y la de Filemón, son cartas conocidas como las epístolas de la prisión. Y obviamente, ¿verdad?, son consideradas de esa manera porque Pablo las escribió estando preso. Así que podemos notar que la carta a los filipenses está claramente identificada como que es un escrito directamente del puño y letra del apóstol Pablo. La autoría del apóstol Pablo jamás se ha cuestionado. Sin embargo, sí han habido algunas discusiones frecuentes en cuanto a la fecha y el lugar en la que se escribió. Bueno, la opinión tradicional ha sido que Pablo escribió Filipenses cuando estaba en Roma entre los años 61 y 63. En Filipenses 1, 12 al 20 se indica que Pablo estaba en prisión. Y esto lo podemos observar cuando él hace referencias a algunas cosas en particular. Cuando él hace referencias a la guardia del palacio, cuando hace referencia a la casa de César,
Esto encajan realmente cuando vemos la práctica común de un encarcelamiento romano. Además, en Filipenses 1 del 12 al 20 y el capítulo 4 versículo 22, se sugiere fuertemente que el encarcelamiento del apóstol Pablo fue por un tiempo bastante largo. Así que podemos decir que la carta parece haber sido escrita en algún momento después de que Pablo fuera apresado. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 28. Pero, recientemente, algunos estudiosos también de la Escritura han apoyado la teoría de que Filipenses fue escrita en Éfeso entre los años 56 y 61. Sin embargo, independientemente de todos los comentarios y de todo lo que se haya estado analizando y reflexionando, se sigue prefiriendo la opinión tradicional, que es el escrito de Pablo en Roma en algún momento entre los años 61 y 63. Vamos a considerar ahora los antecedentes de esta carta. En Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 40, se nos narra la dramática historia de esta iglesia. Pablo y sus compañeros realizaban un segundo viaje misionero y deseaban ir a la zona noreste de Asia Menor. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos dice el relato en Hechos, Pablo tuvo una visión donde un macedonio pedía ayuda. Macedonia queda aproximadamente al norte de Grecia. De esa forma es que el Evangelio llega a Europa. Filipos estaba estratégicamente ubicada dentro del sistema vial romano al norte de Grecia, de manera que fue el primer lugar de Macedonia donde Pablo predicó. En el año 31 a.C., Augusto hizo de esta ciudad una colonia romana. Por lo tanto, todos sus habitantes gozaban de la ciudadanía romana y de todos los privilegios que con esto conlleva. Todos los privilegios asociados estaban en estos ciudadanos romanos. Podemos entender también que muchos de los filipenses habían sido soldados romanos, que habían recibido tierra en esa zona después de sus años de servicio. Así que en consecuencia a todo esto, ellos se sentían orgullosos de ser romanos y de realizar sus negocios de acuerdo con las leyes de Roma. Pablo utilizó estos antecedentes en una forma sumamente excelente, lo cual tenemos evidencia de ello en sus acciones, en sus actos, registrados en Hechos 16, 37 al 40, y también, obviamente, en su carta a los filipenses. Sin embargo, algo interesante es que, a pesar del tamaño de la ciudad de Filipos, el apóstol Pablo no encontró ninguna sinagoga allí. Es probable que la comunidad judía fuera muy pequeña, puesto que se requerían al menos 10 hombres judíos para poder erigir un lugar de adoración. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega y no hay una sinagoga, a falta de ella, Pablo entonces inició su ministerio haciendo un servicio al aire libre junto a un río. ¿Dónde podemos encontrar esto? En Hechos capítulo 16, versículo 13. Entre estos convertidos de esta predicación de Pablo junto al río, se encontraba Lidia. Creo que ustedes más o menos ya recuerdan quién es Lidia, ¿verdad? Era una mujer judía adinerada. Estaba en una buena posición económica y social. Pero también era una joven esclava que estaba presente allí. Y también un carcelero. Así que podemos darnos cuenta que en este tiempo en que Pablo estaba en Filipos, estas tres personas escucharon el mensaje, escucharon el evangelio y vinieron a los pies de Cristo. Lidia, una joven esclava que se encontraba por allá, y el carcelero.
Son historias que nosotros también podemos encontrar en el libro de Hechos. Eran tan variados los trasfondos que realmente hicieron que el apóstol Pablo enfatizara con fuerza la unidad de los creyentes en Cristo. Así que desde el inicio es muy probable que en la iglesia filipense haya habido mucho más gentiles de trasfondo pagano que judíos. Pero como ya hemos visto en clases anteriores, los gentiles que eran alcanzados por el Evangelio se integraban y formaban parte de la iglesia del Señor. Ahora, siguiendo en sus guías que ustedes tienen en el punto número 3, vemos también lo que es el contenido. Bueno, muchas de las cartas de Pablo se pueden dividir en dos claras secciones. Una sección con un aspecto doctrinal y la obra sobre la práctica de esa doctrina. Sin embargo, cuando nosotros agarramos y leemos la carta a los filipenses, podemos observar que esta es una mezcla de doctrina y exhortación. ¿Qué hacía el apóstol Pablo en esas exhortaciones? Bueno, las exhortaciones eran básicamente a tener gozo y unidad. Y estos dos términos forman parte del núcleo de esta carta. Y esto se ilustra y se ejemplifica con las vidas de Cristo, de Timoteo, de Epafrodito y del mismo Pablo. En Filipenses, además, aparece un himno exquisito sobre la humillación y la exaltación de Cristo. Podemos observar entonces que Filipenses es una de las cartas más personales de Pablo. En ella comparte su propia experiencia con Cristo, su lucha entre desear morir para estar con Cristo, pero también para vivir y servir a Cristo. Nos damos cuenta también de la preocupación del apóstol Pablo por el crecimiento espiritual y por la perseverancia que los filipenses debían tener. Los filipenses verdaderamente estaban en corazón y los apoyaba desde su prisión. Pablo amó tanto a cada creyente. Pablo amó tanto a cada creyente de cada una de las iglesias que él pudo plantar, fundar, obviamente con sus colaboradores. Y él siempre daba gracias a Dios por ellos. Pablo estaba preocupado por la iglesia, pero aún así confiaba en que Dios llevaría su fe hasta una madurez completa. Por tanto, el tono que brota de esta carta es uno de confianza gozosa en el Dios que opera dentro del creyente, promoviendo unidad y madurez dentro de la iglesia. Podemos ver también que el propósito inmediato del apóstol Pablo al escribir esta carta fue agradecerles a los filipenses el donativo que le habían enviado. El mensajero, llamado Epafrodito, se había recuperado de una grave enfermedad y llevó esta carta cuando regresó a Filipos. Y quiero hacer aquí un paréntesis, hermanos, sobre todo cuando estamos viendo esta importancia del agradecimiento del apóstol Pablo con los donativos que le mandan. Pablo expresó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y queridos estudiantes, muchas veces usamos ese texto bíblico para enfatizar que todas las cosas que vengan a nuestra mente, que todas las cosas que vengan para hacer con nuestras fuerzas, las podemos lograr. ¿Por qué? Porque todo lo podemos hacer porque en Cristo está nuestra fortaleza. Pero si leemos bien ese pasaje bíblico no está hablando de que todas las cosas lo podemos hacer porque Cristo nos da la fuerza, sino Pablo hizo esa expresión justamente
después de haberle dicho a los filipenses, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que no importa mi situación, no importa si en este momento tengo dinero o no lo tengo, no importa si en esta ocasión, de acuerdo a mis circunstancias, no tengo nada, tengo escasez. No importa cuál sea la circunstancia, todo lo puedo sobrellevar porque Cristo me fortalece. Ese es el sentido de esta frase. No es solamente el hecho de saber que podemos hacer cosas, ¿sí? Sino es porque en toda circunstancia, no importa si tengo o no tengo, no importa si pude o no pude, todo es posible. Y yo voy a estar contento en cualquier situación en donde el Señor me permita vivir y me permite estar. Sin embargo, cuando Pablo usa esta oportunidad de la carta, es para recordarles a los creyentes sobre esta importancia de tener unidad y de tener gozo. En ambas actitudes, dice Pablo, hemos de imitar a nuestro Señor. Los cristianos deben tener la mente de Cristo, sea que pasen sufrimientos, tengan comunión, adquieran madurez, arreglen conflictos, arreglen disputas. No se queden con ello. Estar unidos a Cristo en su humildad debe ser la característica del estilo de vida del creyente. Por tanto, los cristianos deben brillar como lumbreras en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Ahora bien, en lugar de analizar este pasaje, o esta carta más que pasaje, versículo por versículo, vamos a tener un tema central y relacionar con él los puntos principales. El tema central de esta carta es el de comunión. Vamos a desglosarlo a manera de bosquejo. Bueno, en primer lugar, la introducción a la epístola, versículos 1 y 2 del capítulo 1. ¿Qué vemos aquí? Vemos los que enviaron la carta. Esta epístola la enviaron Pablo y Timoteo, y esto fue durante su primer encarcelamiento. Pablo podría recibir visitas. Por esa razón pudo tener consigo a Timoteo, aunque este no era prisionero, solo Pablo. Así que aquí Pablo se presenta como un esclavo, lo cual permite entrever que no necesitaba demostrar su autoridad para relacionarse con la iglesia filipense y que Cristo tenía el control absoluto de su vida. Pero ¿qué encontramos también en esta introducción? Los que recibieron la carta, no solamente los que la enviaron, sino quienes la recibieron. Y de acuerdo a lo que dice desde el capítulo 1, los primeros versículos, dice que todos los santos en Cristo Jesús. Aquí se está estableciendo el tono de amistad y de comunión. Pablo y Timoteo son dos amigos queridos que les están escribiendo también a sus amigos. Ya hemos hablado antes del término santo, que significa apartado y purificado. El pueblo de Dios ha sido apartado del mundo y está llamado a la pureza. Vemos después una segunda parte, y eso está en sus bosquejos, en sus guías de estudio, en la página 3. La comunión en el Evangelio. La comunión ocurre cuando un grupo de personas parecidas o en una misma posición se asocian o se juntan o se agrupan para procurar un interés común. Ese grupo de personas son los santos, los apartados, los que están en Cristo y cuyo interés es el Evangelio de Cristo. Debemos enfatizar que aquí no se trata de la comunión con los que no son santos ni con los que no están en Cristo, mucho menos con los que no respaldan el Evangelio de Cristo. Pablo expresa firmemente esta posición cuando habla en Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 y cuando también lo hace notar en 2 de Corintios 6, 14. La comunión no es un fin en sí misma.
La comunión no es real solo porque la enfaticemos, sino la comunión es un resultado de estar en Cristo Jesús y de tener como interés común el Evangelio. ¿Por qué? Como está también en sus guías, página 3, inciso A, la confirmación del Evangelio produce gozo en esta comunión. El gozo es central en esta carta, en esta epístola. Pese a que Pablo estaba en prisión cuando le escribió, él estaba gozoso. El gozo se define como una emoción que es estimulada por el bienestar, por el éxito o la buena fortuna o por la esperanza de que se poseerá lo que uno desea. Pero el gozo cristiano no viene de las circunstancias, sino de la seguridad y el bienestar que tenemos solamente en Cristo. Por lo tanto, la gracia llegó a Filipos no por un hombre que incomodó a la ciudad, sino por el poder del Evangelio que llevó a ese hombre a esa ciudad. Este poder se mostró en la liberación de una joven endemoniada, en la apertura de la cárcel, en la conversión del carcelero. Pero este poder también se mostró en los siguientes actos. Por medio de Cristo, los hombres que estaban en prisión cantaron a medianoche. 2. Por la guía del Espíritu Santo, Pablo estuvo dispuesto a cambiar de planes. Y 3, que Pablo estuvo dispuesto a seguir la obra del Evangelio aunque estuviera expuesto a tantas aflicciones. Sin embargo, vemos en el inciso B que la defensa del Evangelio revela el costo de esta comunión. Y aquí podemos entonces hacernos una pregunta. ¿Necesita el Evangelio que lo defendamos o se trata de defendernos a nosotros mismos? Bueno, en realidad ambas cosas son ciertas. El Evangelio tiene poder y nos protege de los terrores del diablo. Pero en esta porción de la Escritura, el significado principal es que debemos defender el Evangelio ante aquellos que se le oponen. La defensa está relacionada con la confirmación. Podemos ver que en Filipos el Evangelio provocó sufrimiento, pero de ese sufrimiento brotó la victoria. Así que el mayor peligro hoy día no viene del costo de servir a Dios, sino del materialismo y la comodidad que se ha infiltrado entre nosotros. Hoy la comodidad está, pero al 100%. Como decimos muchas veces, todos están en su zona de confort y no quieren hacer nada más allá de sus propias fuerzas. Pero también la defensa del Evangelio implica una entrega. Pablo estaba preocupado por el bienestar del Evangelio y no por su propio bienestar, lo cual era la base de su motivación y su gozo. Tienes que estar entregado para el Evangelio, tienes que estar entregado para predicar, para presentar las buenas nuevas de salvación. Siguiendo con nuestra guía, el inciso C, el progreso del Evangelio significa que esta comunión crece. La comunión es algo que viene en forma natural en la medida que uno crece, pero estamos hablando de un crecimiento espiritual que nos va a llevar cada día, obviamente, a la madurez. Pablo estuvo dispuesto a ser encarcelado una y otra vez con tal de que el Evangelio progresara. Estaba consciente de que los años de malentendidos, sus naufragios, sus prisiones, habían sido medios, habían sido quizá instrumentos usados por Dios para que el Evangelio se diseminara. En el servicio al Evangelio, los resultados no son un asunto de suerte, porque nosotros no creemos en suertes. Los eventos que para otros parecieran desventajosos producen salvación. De hecho, ahí mismo en Roma se fundó una iglesia a la cual algunos que asistían eran parte de los miembros de la casa de César.
Pablo muestra su confianza en el futuro en 3 cosas muy necesarias: las oraciones de los santos, la provisión del Espíritu Santo y su propia fe. Pero también nos habla acerca del inciso D, del deber de la comunión, que es convertirse en evangelio. Nada inferior al ejemplo del apóstol Pablo le puede dar crédito al evangelio. Una vida de apariencia le roba al evangelio su poder, pero las vidas que modelan a Cristo le dan poder para vencer y convencer a otros que viven en pecado. Así que podemos nosotros empezar a comprender y entender que debemos tener y procurar las siguientes cualidades. Primera, la unidad de espíritu, mente y fe. La división en el cuerpo de Cristo siempre avergüenza el evangelio de Él, mientras que la unidad del Espíritu Santo nos da comunión, cuyo fin es glorificar a Cristo. Y segundo, el sufrimiento por su causa. Uno de los hechos que siempre han promovido mucho la obra de Cristo es la disposición que muestran sus hijos a sufrir por Él. Jesús nunca dijo que el venir y seguirle a Él, la vida cristiana iba a ser agradable, íbamos a estar en un lecho de rosas y que nada nos iba a pasar. No, al contrario. La vida cristiana es una vida de sufrimiento, porque también sabemos que al final de nuestra vida vamos a estar disfrutando de las mansiones celestiales. Pero vemos posteriormente la comunión del Espíritu Santo. Note que la comunión es del Espíritu y no con el Espíritu. La condición del Espíritu para que haya comunión cristiana es que tengamos una misma mente. Por eso decimos muchas veces que debemos tener la mente de Cristo. Esto significa que debemos procurar tener el mismo sentimiento, la misma opinión, el mismo interés de mente y la misma actitud. Aquí la mente no es una facultad, sino es una actitud. Tener una misma mente no refiere a la mente humana, sino a la mente que se centra en lo divino y busca ser como Él. La mente no puede ser carnal y ser una al mismo tiempo. Podemos ver algunas características de tener una misma mente. Por ejemplo, en primer lugar, tener paz sin contienda. Porque la paz que nosotros tenemos como hijos de Dios no es una paz que el hombre busca por sí mismo, sino la paz que el Señor nos da. De hecho, Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, tener una misma mente quiere decir que debemos tener paz sin contiendas. 2, tener humildad y preferir a los demás. Ser humilde de corazón. 3, sentir lo que otros sienten. Solo logramos tener una misma mente porque Dios la obra en nosotros. Él es quien da la voluntad o actitud. Ninguno de nosotros lo puede producir por sí mismo. Dios produce en nosotros una actitud de amor y una semejanza de Cristo cuando cada día nos va transformando por su gracia. Una misma mente es obra del Espíritu e intensifica nuestra comunión unos con otros, así como entre Él y nosotros. El hombre natural debe entregar su vida, dar mucho, ser muy devoto, pero en cada caso siempre va a prevalecer su ego o su yo. Sin embargo, el que tiene una misma mente hace todo para la gloria de Dios y para el bien de los demás. La vida la entrega para el bien de Jesús. Vemos ahora en sus guías, página 5, el punto 4. La comunión en sus sufrimientos. En esta porción de las Escrituras,
pisamos realmente en suelo muy sagrado. Los neófitos desean que otros carguen con sus sufrimientos, pero las almas maduras desean llevar sobre sí los sufrimientos de los demás. Pablo deseaba el poder de la resurrección de Cristo, pero fue la cruz lo que escogió como modelo para vivir, para ser hecho acorde a su muerte. No hay lugar donde podamos estar más cerca de Cristo que su cruz. Lo siguiente suele ser cierto. Las personas dejan que no les acerquemos cuando están sufriendo. Nuestras vidas deben estar marcadas con la cruz si queremos que otros entiendan el poder de la resurrección. Pablo se parece a Cristo en que entrega absolutamente todo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo está haciendo una consagración completa. Aquí no se trata de los pecados, sino de la carne, de todas esas ventajas naturales que son la base sobre la que el hombre confía. Debemos entregarlo todo a Cristo. El punto no se resuelve por sufrimientos o sentimientos, sino por el constreñimiento del Señor. Todo lo que nos aleje de Él debe verse como la basura más vil, aun cuando parezca apetecible al hombre natural. Debe ser considerado como algo que no nos es útil. Y esta consagración es permanente. Debe iniciar en la juventud y durar toda la vida. Y si no se inicia en la juventud, bueno, debe iniciar en cualquier momento, con la determinación de que durará por todo lo que nos quede de vida. Una persona puede decir que está consagrada, pero si hace, dice o compra cosas sin considerar si esos actos son para la gloria de Dios o son para el progreso de su reino, su consagración no es real. Cuando nos consagramos de verdad, la voluntad y obra de Dios será nuestra pasión sublime. Una consagración así afectará nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros dones y todo porque nos afectará a nosotros primero. Pero el gozo alcanzado y el conocimiento de Cristo son beneficios que en sí solos compensan más que suficiente por todas las pérdidas y sufrimientos que podamos tener sobre la vida. Pablo estaba seguro de que su conocimiento de Cristo lo llevaría a salvo más allá de todos los obstáculos que el diablo le ponga aquí y más allá del juicio a la presencia eterna de Cristo. Lo había comprometido todo a Jesús y por esa razón estaba seguro que sería guardado a salvo para él. Vemos ahora la comunión en el dar y en el recibir. Pablo termina su carta con algunos apuntes, algunas anotaciones prácticas. Recordemos que toda enseñanza, todo aprendizaje, toda predicación debe ser práctica también. Y termina cuando habla acerca de la comunión que tenemos y que en esta comunión se proveen cosas para los demás. ¿Qué es lo primero que vemos? Bueno, la forma o la manera en que los filipenses ofrendaban. Cuando Pablo se fue, los filipenses empezaron de inmediato a ofrendar de manera espontánea, de manera voluntaria, no fueron obligados, nadie les incitó para que lo hagan, sino que de corazón y de manera natural, ellos daban estas ofrendas. Realmente los filipenses tenían un espíritu de dar, una gracia realmente que es bendición de Dios. Se nos dice que cuando un bebé nace, sus músculos más fuertes son los que le permiten agarrarse. Y es por eso que podemos observar que el hombre natural busca obtener para sí mismo. Pero cuando es tocado por la gracia de Dios, entonces ya desea compartir y desea dar.
Los filipenses dieron a pesar de su gran pobreza, lo cual, pues esto mostraba un gran sacrificio por parte de ellos. Tomaron lo que ellos mismos necesitaban para vivir y se lo dieron a otros. Cuando entregamos solo nuestros lujos, no nos sacrificamos realmente. El sacrificio es cuando damos lo que realmente nos cuesta. Y el sacrificio de los filipenses fue continuo. Dar con sacrificio pasó a ser un modelo para sus vidas. También podemos ver cómo la forma en que los filipenses recibían. Ya habían recibido muchísimas bendiciones, pero algunos de esos beneficios que se indican en esta carta, que son bendiciones, son gozo y regocijo, la presencia inmediata del Señor, la libertad que tenían de toda preocupación y la paz con la cual vivían y la paz que tenían en sus almas. Por lo tanto, Pablo pone su propia vida de ejemplo. No pidió dinero, aunque le debían, así que la actitud del apóstol fue más bien la de lo tengo todo y por tanto yo estoy contento y estaba contento en cualquier situación. Así que podemos observar esta carta a los filipenses. Es una carta realmente muy personal. Es una carta bastante interesante. Pero hay algo que también quiero compartir con ustedes antes de terminar y antes de cerrar la clase del día de hoy. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice justamente en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el 21. Se los voy a leer. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo está diciendo: sean imitadores de mí, no en mi carácter, no en mi temperamento, no en la forma quizá de cómo hablo, sino lo que quiero que imiten de mí es precisamente esa pasión, ese deseo de que todos escuchen el Evangelio. Imítenme a mí en mi sufrimiento, porque yo sufro por causa de Cristo. Y no hay mejor sufrimiento que ese. Así como también no hay mejor alegría
que el poder ver vidas transformadas, que el poder ver almas que están viniendo rendidos a los pies de Cristo, porque el Señor los está trayendo a través del mensaje que proclamamos. Así que Pablo no es la primera vez que dice, sed imitadores de mí. Él siempre había dicho, sed imitadores de mí, y en algunas otras porciones de la Escritura dice, como yo de Cristo. Así que lo que tenemos nosotros que entender es que debemos cada día imitar a la persona de Cristo. Ser como Cristo. Ser humildes de corazón. Ser mansos. Ser predicadores del Evangelio. Proclamadores de la palabra. Que a través de nuestra labor, que a través de nuestra misión, el reino de Dios siga creciendo. Y el reino de Dios se sigue extendiendo por todas partes. Y de esa manera, no solamente estaríamos nosotros cumpliendo en obediencia con la gran comisión que dice Mateo 28, sino también estaremos siendo una realidad lo que dice el libro de los Hechos del capítulo 1. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Ese es el propósito también del apóstol Pablo, que tiene cada vez que le manda cartas a las iglesias o cartas personales, como a Filemón, como a Tito, como a Timoteo. Lo que él quiere es alentar a la iglesia de Cristo a seguir adelante. No importa lo que pase, no importa el sufrimiento, la iglesia tiene que avanzar. El evangelio tiene que crecer, el evangelio se tiene que seguir expandiendo. Y si en esa expansión del evangelio hay sufrimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle gloria a Dios. Y si no hay mucho sufrimiento, también debemos darle la gloria a Dios. Así que esta carta a los filipenses nos enseña que debemos tener gozo, que debemos tener paz, que debemos tener comunión. Y todo esto lo podemos resumir en dos frases. Que todos debemos tener la mente de Cristo y todos debemos también ser de un mismo sentir. Bueno, nos estaremos viendo en la siguiente clase. Recuerden, ya solamente nos queda por estudiar 3 cartas más. Y estas cartas son obviamente para 2 personas de una forma específica. La primera carta que el apóstol Pablo le manda a Timoteo. La segunda que también le manda a Timoteo. Y una carta también que le manda a Tito. Así que en nuestra próxima sesión de clases estaremos hablando de la primera carta a Timoteo. Posteriormente hablaremos de la carta a Tito y finalizaremos este curso de epístolas pastorales hablando de la segunda carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo. Así que son estas 3 cartas que están pendientes y que vamos a estar estudiando en las próximas 3 clases que nos quedan, que nos faltan, para terminar con este maravilloso curso de epístolas paulinas. La recomendación es la misma. Sigan ustedes invitando a más hermanos en el Señor que se preparen, que puedan entrar a estudiar en este programa de cita, que cualquiera puede estudiar, cualquiera puede disponer de su tiempo, pero que todos tengan ese deseo de seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Así que, estimados estudiantes, que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra siguiente sesión de clases. Hasta la próxima.